Muy buenos días. El día de hoy celebramos la conversión de San Mateo apóstol o la fiesta de San Mateo el evangelista. Aquel discípulo que era cobrador de impuestos, que tenía un muy buen negocio y que sabía muy bien de negocios. Pues en cuanto escucha la invitación de Jesús de seguirlo, él deja todo y lo sigue. Era una persona muy inteligente y sabía qué era lo que le convenía. Quedarse ahí en un buen negocio donde solamente iba a ganar dinero o seguir a Jesús en la aventura de ganar y conquistar la felicidad. Mateo sabía muy bien que del dinero no puedes sacar felicidad, eso es mentira. Nadie da lo que no tiene y el dinero por sí mismo no tiene felicidad, no tiene paz, no tiene amor. En cambio, la persona de Jesús cautivaba de tal manera que te lleva a lugares de amor, de paz, de felicidad. Por eso Mateo decimos que sí que sabía de negocios. Cuando tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, dejó todo y lo siguió. Pero escuchemos el Evangelio y tratemos de escuchar la voz de Dios, porque seguramente Él también va a tener una invitación para ti y para mí. Dice así: en aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es muy interesante este texto. Me gusta mucho pensar en esto. Jesús le dice a Mateo: sígueme. Pero Jesús entra a la casa de Mateo. A ver, ¿quién siguió a quién? Porque Jesús le dice a Mateo: ven, sígueme. Pero físicamente, más bien fue Jesús quien siguió a Mateo a su casa, porque fue Jesús quien entró a la casa de Mateo. Y esto me gusta mucho reflexionarlo, porque el seguimiento de Jesús no es algo externo, es más bien algo interior. Pareciese que la mejor forma de seguir a Jesús es que le abramos nuestro corazón y que lo invitemos a venir a nuestro corazón. Porque a veces nosotros pretendemos querer seguirlo. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No vayas a ningún lado. Más bien deja que Él venga a ti. Hoy Jesús también nos dice a nosotros: sígueme. Y en el libro del Apocalipsis lo dice más claro, que está tocando la puerta, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro corazón. Si alguien le escucha y le abre, Él entrará y cenará con Él. Ahora, también hay otro aspecto que me gusta mucho pensar cuando reflexiono en Mateo. Sí que era un hombre bueno de negocios, sí que era un hombre que siguió a Jesús de tal manera que le abrió la puerta de su casa. Pero también me gusta reflexionar en que era un pecador. Y un pecador público. Era alguien que había traicionado a la patria. Era un pecador. Alguien que servía al imperio romano. Alguien que robaba, que estafaba. Todo lo que implicaba ese puesto. Y Jesús lo miró, dice el Evangelio. Jesús lo miró. Jesús no miró el pecado, Jesús no miró la escoria, Jesús no miró la traición, Jesús no miró el puesto de negocio que él tenía de cobrador de impuestos. Jesús lo miró a él. Y fue a él a quien le dijo: sígueme. Sal de ese lugar, sal de esa tristeza, sal de esa angustia, de esa rutina, de esa enfermedad y sígueme, sígueme.
Jesús nos mira a cada uno de nosotros y nos mira de tal manera que Él sabe que hay futuro en nosotros, que hay esperanza en nosotros. Si todavía estás vivo, es porque Dios no ha terminado aún contigo. Todavía no eres la persona que estás llamado a ser. Jesús nos mira a cada uno de nosotros y nos hace esa invitación de salir de donde estemos, de la mediocridad, del pecado, de la tristeza, de la soledad, de la comodidad en la que estamos. Jesús vio a Mateo, lo vio a él. Jesús no se detiene a ver insignificancias. Jesús no se detiene a ver el pecado. Jesús no se detiene a ver. Eso es algo que nosotros vemos. Eso es algo que nosotros, y puedo decir esto, el pecado es una herida. El pecado es algo que te lastima. El pecado tú lo ves, tú sientes las repercusiones del pecado, porque son heridas, a veces en la piel, a veces en el alma, en el corazón. Y tú eres el que te sientes con tantas heridas. Tú eres el que te sientes tan lastimado, tan traicionado, humillado, decepcionado, angustiado, porque el pecado es eso, una herida. Y Jesús lo ve así de tal manera que cuando Él habla de los pecadores se refiere como enfermos y Él como el médico. Un médico no va a visitar gente sana. Pues ¿para qué? Ahí no hay trabajo. El médico va siguiendo su vocación a sanar a los enfermos. Jesús, siguiendo su vocación, va a salvar a los pecadores. Por eso Jesús logra ver a la persona y no solamente se detiene a ver el pecado. No. Él mira que hay futuro. Todo santo tiene un pasado. Todo santo. Cuando era joven, adolescente, cómo me gustaba ver esas historias de los santos que no tenían miedo para describir su pecado. San Agustín de Hipona, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y por ahí muchos otros que han tenido la valentía de decir qué tan bajo habían caído en su pecado. San Pablo de Tarso, un perseguidor de cristianos. Él había matado cristianos y Dios lo alcanzó. Todo santo tiene un pasado. Pero ¿sabes qué también es lo más bonito? Que todo pecador tiene también un futuro. Tenemos un futuro. Y por eso estamos vivos. Por eso todavía Jesús nos llama y nos invita como a Mateo. Sígueme. Deja eso que estás haciendo. Sígueme. Y la mejor forma es abrirle nuestro corazón a Jesús. Abrirle nuestro corazón a Jesús. Por ahí leí una frase que decía que el diablo se sabe tu nombre, pero te llama por tu pecado. Y Jesús, que conoce tu pecado, te llama por tu nombre. ¿A quién escuchas tú? ¿Qué invitación es la que tú sigues? Aquel que te conoce, que te mira y te llama por tu nombre, dice también el profeta. ¿O sigues la invitación de aquel que te llama por tu pecado? Alcohólico, chismoso, lujurioso. ¿Qué invitación es la que seguimos? ¿A quién le abrimos nuestro corazón? ¿Quién es el que llega con nosotros? Es muy importante que tratemos no solamente de ver esta fiesta del evangelista San Mateo, sino de que también nos demos cuenta que aún no somos lo que estamos llamados a ser. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la plenitud, el Dios que nos ama y que nos sana, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuentan por ahí que había una mujer que padecía mucho de un dolor de garganta, mucho, mucho. A cada rato iba con el mismo doctor y el doctor ya no sabía qué hacer con ella, puesto que no sanaba de ese dolor de la garganta. Hasta que la mujer un día toda frustrada le dice, doctor, bueno, ¿que usted no puede hacer nada por mí? Y el doctor le dice, se me ha ocurrido algo. Mire, vaya, tómese un baño de agua bien caliente y salga en la noche así mojada, sin ropa, a que le pegue un ventarrón de aire muy frío. Y cuando entre a su casa, empiece a comer hielo. Y ella dice, ay doctor, ¿y eso me va a sanar? Y el doctor le dice, oh no, para nada, eso te va a provocar una neumonía y es así sé cómo curarla. A veces así estamos con este mundo, con doctores que no saben cuál es nuestro mal. Tenemos un mal de amores y el único doctor que puede sanar nuestro corazón es Jesús. Escúchalo, escúchalo. Ya no te resistas más. Escúchalo y haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que tengas un buen día.